7:38. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas digitales. Ayer estuvimos realizando el Sol de la Mañana desde la nueva zona de carga, el nuevo almacén de cargas del Aeropuerto Internacional de las Américas, que estará especializado en las cargas de las compras de los couriers, de las cargas que se hacen a través de la internet. Y bueno, están todas estas instalaciones muy modernas a un costo de más de 10 millones de dólares que no salen directamente de un aporte del Estado, sino que fue una inversión de Aerodón recuperable con las actividades que allí se realizan. Al final del acto, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente Luis Abinader. Una conversación sumamente interesante sobre las realizaciones de sus gobiernos y los cuestionamientos que hay sobre esas realizaciones. Así es que muchas gracias al presidente Abinader por la entrevista, muchas gracias al director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, por haber invitado al programa y estar presente en el día de ayer en esta actividad. Entonces, señores, miren, vamos con estos temas. Tenemos lo del patrimonio inmenso del señor Nicolás Maduro. Fíjense ante qué calaña de individuo estamos. Nada comparable con una figura como la de Fidel Castro. ¿Dónde hay una casa en el mundo de Fidel Castro? ¿Dónde hay un depósito? ¿Dónde hay unas cosas que se le puedan atribuir a Fidel Castro? Bueno, entonces también el Departamento de Estado, que reitera los infundios contra los controles migratorios en la República Dominicana, y en el caso de Alexis Medina, nos preguntamos quién rezarse a los descargados. Hoy, por ahí empezamos, se cumplen 2 años de la explosión de San Cristóbal. 2 años, 38 personas fallecieron en esta explosión, 12 están aún consideradas como desaparecidas. ¿Cuál es el asunto? Que el tema se judicializó, partiendo del hecho de que en uno de los establecimientos que operaban en la cercanía se habría producido una situación con un tanque de gas licuado, etcétera, y que tal vez se originó ahí el hecho. Y fueron sometidas algunas personas por eso. En el conocimiento, eso se fue desvaneciendo, porque hasta los familiares de las víctimas se percataron de que las personas que pudieron haber quedado responsabilizadas realmente no eran las responsables de esos hechos.
¿Por qué? Porque no es verdad que la explosión fue por ninguna situación que se registrara en algún establecimiento cercano. Eso quedó sobre evidenciado en las audiencias que se han conocido sobre este caso. Todo se remite a un cráter que hay ahí, donde en el mismo mercado fue desde ahí que emergió esa explosión. Lo que pasa es que no sabemos hoy qué produjo la explosión. Es decir, 2 años después de esta situación en San Cristóbal, no hemos podido determinar qué fue lo que ocurrió ahí. Por lo tanto, ninguna acusación relacionada con lo que ocurrió ahí terminará en condena para nadie. Sencillamente no se sabe 2 años después qué fue lo que produjo esa explosión. Y ahí hubo una explosión. Ahí hubo una explosión en el mercado, en el antiguo mercado de San Cristóbal, que ahora se hace una obra ahí, o hace tiempo se hacía una obra y había interés en hacer esa obra. Entonces esto tiene 2 años, y aparte de todas las especulaciones que generó en su momento, no se sabe, pero absolutamente para nada, se sabe qué fue lo que pasó ahí. No se sabe. Bueno, ¿qué fue lo que produjo esa explosión? ¿Cómo se produjo esa explosión? Si se produjo o la produjeron. No se sabe. Bueno. Entonces, aquí ya habíamos comentado lo de la señora Rosemila Petit, la exalcaldesa que vino desde el Canadá con unos valores en cheques. Se esperaba que ella también iba a traer unos valores en efectivo. Las autoridades dominicanas expresaron que aquí no hay nada que se le pueda imputar a esa señora. Sí habían informes, tal vez de las autoridades haitianas o de otras vías que indicaban que ella podía estarse moviendo con valores, nadie sabe para qué. En definitiva, como no había nada que imputarle en territorio nacional, ella ayer fue entregada en la frontera a las autoridades haitianas. Ya veremos qué pasa con ella, pero ella ya no está en Santo Domingo, sino que está en manos de las autoridades de su país. Esta distinguida dama tan activa, que es también empresaria radiofónica. Entonces, bueno, ocurre que ayer Estados Unidos da a conocer unas incautaciones que ha estado realizando a bienes del señor Nicolás Maduro. Bienes por más de 700 millones de dólares. Fíjense por dónde andan los valores del socialismo del siglo XXI que encarna este señor. Entonces, bueno, las autoridades de Estados Unidos anunciaron la incautación de activos valorados en más de 700 millones de dólares vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro. Entre esos bienes se incluye una mansión que está ubicada en Catcana.
se llama Villa La Caracola, que está ubicada frente a Playa Juanillo, en Punta Cana. La descripción de La Caracola: es una villa de dimensiones excepcionales, edificada sobre más de 3.000 metros cuadrados habitables, en una parcela que supera los 6.000 metros cuadrados. Cuenta con 9 habitaciones, 10 baños, amplias salas de estar, comedor formal, cocina gourmet y varias terrazas abiertas al mar. Entre sus amenidades incluyen piscina de borde infinito, helipuerto, spa privado, gimnasio, áreas alejandrinas y acceso de servicios integrales de Catcana, como restaurantes, tiendas, iglesias, rutas para el ciclismo y vigilancia las 24 horas. La propiedad habría sido adquirida inicialmente por 13 millones de dólares y revendida más tarde por 18 millones. Operación en la que se cita como comprador a Sarman José López Bello, identificado por las autoridades estadounidenses como testaferro de Tarek Zaidan al-Aizami. Entonces, esta propiedad sería de el señor Nicolás Maduro. Este señor que habría adquirido la propiedad está detenido en Venezuela porque él era el administrador de PDVSA, etcétera. Ahí pueden que hayan fluido una serie de informaciones. Pero todo esto, lo importante es cómo destaca qué tipo de gente se han parado en una mascarada supuestamente socialista, que no tiene que ver nada con el socialismo, porque, como les decía en principio, usted puede tener todos los desacuerdos ideológicos con una figura como la de Fidel Castro, pero Fidel Castro era una persona que predicaba una cosa y eso era él. Y eso era él, es decir, no fue un individuo que se amparara en sus creencias para enriquecerse por vía de esas creencias. Porque ahí, para acumular este patrimonio con muchas casas en la Florida, con una serie de cuestiones, ahí tiene que haber absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Entonces, ese individuo, tú te encuentras gente aquí de pensamiento izquierdista que te lo reivindican, que te lo defienden, siendo claramente un delincuente, pero un delincuente descarado. Entonces, esa es la situación. Bueno, vamos, señores, con otros temas. Tenemos el caso del informe sobre los derechos humanos. El informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos, como siempre, República Dominicana, cuando ejerce esa potestad soberana de tomar medidas de control migratorio, esas medidas son violatorias a los derechos humanos. Esas medidas son vejatorias, son violatorias a los derechos humanos. ¿Quién dice que las medidas que estamos adoptando aquí
que no se parecen absolutamente en nada a hacer una redada y sin ningún tipo de depuración, pues que las personas corran el riesgo de ser expulsadas hacia una cárcel de máxima seguridad, lejísimo del lugar donde fueron aprendidas y lejísimo del lugar donde su familia pudieran auxiliarles. Porque no se trata ni siquiera de una devolución a sus respectivos países. Es decir, el Departamento de Estado, por lo menos en estos años, debió callar, debió ser un poquito más prudente en cuanto a esto de intentar censurar lo que hacen los otros. Censurar lo que hacen los otros, porque usted dice, pero las violaciones son las detenciones que se hacen en República Dominicana para que una persona que ha entrado sin documentación pueda ser reenviada a su país. Eso es violatorio. Eso es violatorio a los derechos humanos. Pero pregúntese si ese informe dice algo de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza. Alguito nada más. Alguito nada más de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza. Porque yo no sé cuántos niños hemos matado aquí en la República Dominicana con las medidas que se han adoptado. ¿Cuántos niños han resultado muertos aquí? ¿Cuántas mujeres embarazadas? ¿Cuántos ancianos han resultado muertos? ¿Cuántos jóvenes han resultado muertos? ¿Cuántos? No, nosotros somos los violadores de los derechos humanos. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Miren, detenciones arbitrarias con maltrato físico a los detenidos. Agarramos a la persona y le damos una pela. Allanamientos domiciliarios sin orden judicial. Revocación de destrucción de documentos de identidad. Robo de pertenencia y extorsión. Violencia sexual. Acceso inadecuado a alimentos, agua y atención médica en los centros de detención durante el proceso de deportación. Ustedes recuerdan que congresistas como Adriano Espaillat han intentado, ejerciendo su labor de supervisión, ver cuál es el tratamiento que se están dando en algunos centros en Estados Unidos del ICE. Y que ni siquiera eso se ha permitido. Ni siquiera eso se ha permitido. Entonces, los que no permiten eso, pues dicen que nosotros no tenemos las facilidades en los centros que manejan esos casos. Deportación ilegal de niños, mujeres embarazadas o lactantes y personas mayores y otros tratos calificados por el Departamento de Estado como hostiles o abusivos. Este es el informe correspondiente al 2024. El informe del gobierno estadounidense referente al 2024 citó un caso ocurrido en agosto de ese año en el que un agente de migración agredió a un ciudadano estadounidense que intentaba cruzar la frontera de Dajabón hacia Haití. Según un informe, el agente lo golpeó y abofeteó mientras le exigía su pasaporte. La Fiscalía General de la República estaba investigando el incidente, pero las autoridades no habían presentado cargos formales contra el agente. El documento también refiere el caso del sargento mayor del ejército estadounidense retirado de origen haitiano, que el 20 de agosto de 2024 acusó a un agente de migración dominicano en Dajabón de agredirlo de manera física y verbal cuando intentó pasar Haití el 6 de agosto. Gifraf Teus, de 63 años, reside en Estados Unidos y viaja frecuentemente por razones humanitarias a Haití junto a su esposa,
Mari Paule Johannes Teu, desde República Dominicana. Entonces, bueno, nuestras deportaciones, etcétera, todas estas cosas son ilegales, violamos los derechos humanos, hacemos esto, hacemos aquello. ¿Qué tenemos nosotros que seguir haciendo? Lo que estamos haciendo sin pararle a eso, absolutamente sin pararle a eso. No podemos incomodarnos demasiado con el Departamento de Estado porque es el Departamento de Estado, pero sin pararle a eso, absolutamente, porque quienes están planteando eso no tienen, además de que muchas de esas cosas son infundios, pero tampoco tienen calidad para estar haciendo ese tipo de cuestionamientos. Si la República Dominicana no establece controles firmes en ese sentido, la República Dominicana está llamada a colapsar como nación. Eso es esencial para la República Dominicana. Y eso solamente lo entienden los dominicanos. Es decir, nosotros no podemos esperar mucha solidaridad ni mucha comprensión en eso. Lo que ha dicho Marco Rubio es distinto a lo que dice este informe, porque Marco Rubio ha dicho comprender la situación en la República Dominicana, pero bueno, este informe parece escrito hace tiempo porque repite las mismas cosas todos los años. Todos los años repite las mismas cosas. Bueno, señores, miren, hablemos del caso de Alexis Medina y de las personas que formaron parte junto a él de este expediente. Ya sabemos que en el día de ayer el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional a unanimidad adelantó un fallo que ya lo va a dar a conocer de manera completa el 25 de septiembre. Entonces, de manera unánime, la magistrada Claribel Nivar Arias, que es la presidenta, Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo, decidieron sobre el que ha sido uno de los más comentados expedientes de lucha contra la corrupción, que involucra a la figura de Alexis Medina y a otras personas. Si ustedes revisan todo lo que comentamos sobre ese expediente y de las personas a las que nos referimos en relación con ese expediente, advirtiendo que eran personas que no buscaban absolutamente nada ahí, y vemos ahora la decisión que han emanado a unanimidad estas juezas, nos percatamos de que lo que planteamos siempre, aun cuando toda la vocinglería estaba en una corriente contraria, que en eso había mucha manipulación y había mucho daño innecesario, muchos daños innecesarios. En el caso de Magali Medina Sánchez, ¿qué hacía Magali Medina Sánchez en ese expediente? Bueno, ella no estaba allí porque ella era hermana de Alexis Medina. Ella estaba allí porque ella era hermana de Danilo Medina. La única razón por la que Magali Medina Sánchez
figuró en ese expediente fue por ser hermana de Danilo Medina. Nunca buscó nada ahí. Nunca buscó nada ahí. Y ese criterio de que nunca buscó nada ahí era consensuado, porque desde el gobierno hasta en áreas distintas se pensaba lo mismo. Esa señora no buscaba absolutamente nada ahí. Que pienso lo propio de Alexis Medina, no puedo decir que pienso lo propio de Alexis Medina. Si Alexis Medina hizo negocios por miles de millones de pesos con el Estado y Alexis Medina es investigado por eso, bueno, todo el que haya hecho negocio por miles de millones o por menos, por lo que haya hecho negocio con el Estado y que en algún momento determinado eso sea objeto de investigación, que sea objeto de investigación. Eso no es problema. Entonces, usted me dice, bueno, yo a este lo estoy investigando porque este hizo negocio por miles de millones de pesos. Perfecto. Pero, ¿por qué tú estás investigando a esta señora? ¿Pero por qué? Si no tenía ningún tipo de sociedad, de asociación, ¿por qué? Ah, bueno, es que es hermana y es hermana del presidente Danilo Medina. Entonces, vamos a ponerla aquí. Y la colocaron ahí y se burlaron de ella cuando ella dijo, pero señores, ¿qué yo hago con un policía, con una persona frente a mi residencia? Eso, no, que la gente roba y después no quiere que le pongan esto, que le pongan aquello. Y le dijeron de todo. Absolutamente de todo. Ahora resulta, como siempre resultó, que esa señora no buscaba absolutamente nada en ese expediente. Pero nada en ese expediente. Hicimos referencia desde el principio al caso de Fernando de la Rosa. Fernando de la Rosa hizo lo que la ley del FOMPER establecía que se hacía allí. Allí se generaban unos fondos, se generaban unos beneficios y parte del uso de esos fondos por ley se destinaban a obras canalizadas a través de instituciones sin fines de lucro. Entonces, yo no puedo someter a una persona porque entre esas instituciones sin fines de lucro hubieran instituciones que no me simpatizaran o que tuvieran que había que una fundación de fulana o de perencejo, pues eran fundaciones sin fines de lucro. Se cogieron el dinero o se hicieron las cosas, las obras que se hicieron, ¿se canalizaron o no se canalizaron? Entonces, una persona incluso con problemas de salud, se vio durante 5 años envuelto en un proceso que lo deja en unas condiciones de las que difícilmente pueda recuperarse. Pero no era una persona que se alegaba que tenía enriquecimiento ilícito, no, él hizo lo que la ley permitía. La ley se modificó después. Pero lo que la ley permitía. ¿Qué pasa con Fernando Rosa? Absuelto, pero 5 años después de todo el escarnio, de todas las humillaciones que padeció, expuesto incluso hasta morirse por las situaciones que tenía, expuesto hasta morirse, y se enriqueció tanto que no podía costear su defensa, de lo rico que era. Entonces, el caso de Freddy Hidalgo, para nosotros, no diría que cansamos, porque fue hasta la impotencia plantear, señores, pero este hombre, desde el principio, desde que se presentó ante el juez de instrucción,
el juez de instrucción le dijo: usted es un tonto útil. Usted es un tonto útil. Que yo dije que con los años después fue que comprendí por qué el magistrado Vargas le dijo a don Freddy Hidalgo: no, usted es un tonto útil. Olvídese que usted aquí es un tonto útil. Pero él no había sido un tonto útil de Alexis Medina, porque él no hizo ningún negocio con Alexis Medina. Él ni siquiera tenía relaciones personales con Alexis Medina. Él fue tonto útil de los que necesitaban hacer un expediente, porque en ese expediente se necesitaba un funcionario de alto nivel. Y bueno, le tocó a él. Le tocó a él. Venga, que es usted. Usted es el tonto útil. Entonces, este tonto útil está involucrado en uno de los mayores robos que se han hecho en la República Dominicana, porque hay que ver cómo que se presentan los expedientes. No es que una persona suplía al Estado y usted tiene que ir a ver si las cosas que suplía están ahí o no están ahí, y si se correspondían con lo que se requería. Eso es lo primero que hay que ver. Si están ahí, pero no se ve nada de eso. Lo que se ve, bueno, se robaron. Este hombre está involucrado en un robo de miles de millones de pesos. Pues perfecto. ¿Por qué está este señor aquí? Vamos a ver si él tiene alguna conexión, porque si él entró en todo estos negocios fue para beneficiarse de algo, ¿no? Desde el principio, señores, tienen que haber 3 o 4 decisiones judiciales en este proceso que establecen que ese señor no se le pegó medio peso. No se le pegó medio peso que no le correspondiera al señor Hidalgo. No se le pegó medio peso. Ustedes saben lo que es usar como prueba de lavado de activos un apartamento que el señor muestra claramente su préstamo del Banco de Reservas de 8 millones de pesos. Porque yo no estoy hablando que el hombre compró algo de lujo, sino una cuestión de ni siquiera clase media media. Pero miren el préstamo ahí de ese señor de 8 millones de pesos, que es el único bien adicional que tiene después de haber ejercido el cargo, y su profesión y su especialidad y su cuestión, etcétera, es lo único. Es decir, no hay por parte prueba de que su patrimonio, pero eso lo establecieron los jueces desde el principio. El propio juez de instrucción dijo: no hay, el juez de la instrucción dijo: no hay manera, este señor no tiene ningún vínculo de negocio con esto, pero lo vamos a dejar aquí. Se inventó algo, ¿por qué arrastrarlo ahí? Pero estableció, bueno, ¿usted sabe por qué lo dejó? Porque se encontraron unas cartas de Alexis Medina recomendando una persona para que se empleara como odontóloga en salud pública. Entonces, miren, había cartas de Alexis Medina recomendando al empleado, lo que quiere decir que él no puede decir que desconocía a Alexis Medina, sí él lo conocía, pero en el despacho del ministerio, del ministro de Salud Pública, tienen que haber cartas de 80,000 gente recomendando gente, y eso no establece ningún vínculo con la persona. Fue por eso, por una cartita de recomendación para empleo, pero no de algo que tenga que ver con lo que se está investigando, porque lo que se está investigando es que tú supuestamente tenías sociedad con este tipo, y como este hizo negocio por miles de millones, tú te beneficiaste con eso. No. Fue unas cartitas que aparecieron ahí, y ya eso era la muestra. Por eso lo mantuvieron a él ahí en ese expediente, descargado. El señor Christopher, que de quien habló del señor Christopher en varias oportunidades aquí fue Pedro Jiménez, planteando cuál era la situación. Que ese señor desde el principio dijo: me han propuesto a mí que negocie. Yo no negocio, ni por el diablo, porque yo no me he robado un chele. Y a mí hay que demostrarme en esto a lo largo de mi vaina mi inocencia. De la única manera que yo salgo aquí es de esa manera. Lo reiteró Pedro varias veces cuando conversó con el señor Christopher. Y ahí está, descargado. Y el expediente, yo incluso creo que las juezas, la decisión de las juezas hay que entenderla. Esa decisión hay que entenderla. Ese expediente no queda firme, vienen las apelaciones. Como estos expedientes son integrales, ¿qué pasa? Que si yo estaba asociado con unos malhechores,
había una asociación de malhechores. Y resulta que los supuestos malhechores que estaban conmigo, una parte han sido absueltos. Entonces, desde luego, tú no me puedes establecer una asociación con personas que fueron absueltas. Ya por ahí eso ya se prevé que, digamos, da lugar a cambios en la decisión. Esa no va a ser la decisión definitiva después de una apelación. No será esa la decisión definitiva, pero ahí está la experiencia del caso. Yo lo lamento profundamente por las personas que fueron sometidas a ese abuso durante más de 5 años. Ahora le salimos todo con la cara limpia. Ay, señores, ustedes no tenían nada que ver con eso. Pero nada que ver con eso. 5 años de la vida perdidos de manera irrecuperable. Cambio y fuera.